En el año 2007, España tenía una deuda pública equivalente al 36% del PIB. Y el año pasado, en 2019, cerramos en el 95% del PIB. Creo que estos dos datos, 36% de deuda sobre PIB en 2007, 95% de deuda sobre PIB en 2019, ilustran a la perfección lo complicado que resulta reducir el endeudamiento público incluso a lo largo de más de una década. España, es verdad, atravesó una crisis económica muy dura a partir del año 2007 que llevó a que la ratio de deuda pública sobre PIB se elevara hasta el 100% en el año 2014, pero fijémonos que desde el año 2014 apenas hemos conseguido reducirla del 100% al 95% del PIB. Y eso con una enorme cantidad de ajustes, sobre todo en forma de subidas de impuestos, pero también de algunos recortes del gasto, que para gran parte de la población española han sido considerados como insoportables, como inaceptables. Con todos estos recortes, con todos estos ajustes, con todas estas subidas de impuestos, apenas hemos conseguido estabilizar la ratio de deuda pública sobre el PIB en torno al 100%. Actualmente, en el año 2019, 95%. Pues bien, como sabemos, después de la crisis económica que estamos padeciendo ahora mismo, una crisis económica vinculada al cierre, a la hibernación de la economía por cuestiones sanitarias, la ratio de deuda pública sobre el PIB se elevará hasta unos porcentajes que superarán el 120% del PIB. Esta semana, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, acaba de publicar un informe donde hace sus proyecciones sobre cuáles van a ser los distintos escenarios de deuda pública futura. Y el cuadro que presenta no es precisamente esperanzador. Lo podemos ver ahora mismo en pantalla, en un gráfico extraído del informe de la AIREF. De acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, existen dos posibles escenarios sobre qué va a suceder con nuestra deuda pública. El escenario 1, que es un escenario más optimista, donde la economía cae según lo que ha previsto más o menos el gobierno, en torno a un 9% en el año 2020, y un escenario 2 en el que la economía cae bastante más, en torno a un 12-13%, que era el escenario agravado que presentaba el Banco de España. Pues bien, si nos movemos en el escenario 2, que si bien entre los dos, entre el 1 y el 2 es el más pesimista, creo que a estas alturas, tal como se ha venido desarrollando la crisis económica, es el que más se va a ajustar a la realidad, lo que tenemos es que la deuda pública alcanzaría en el año 2020 una ratio del 122% de deuda sobre PIB. Es decir, que prácticamente se incrementaría 30 puntos en un año, desde el 95% del PIB en 2019 al 122% del PIB en el año 2020, como consecuencia de dos factores. Uno es el enorme déficit público que tendremos este año, el otro es la enorme caída del PIB que también tendremos este año. Pero lo preocupante es que estos efectos no se disipan inmediatamente, pese a que la AIREF, incluso en el escenario 2, contempla un crecimiento económico muy intenso del PIB en el año 2021, por encima del 6%, lo cierto es que, como el déficit público será muy persistente, o al menos eso es lo que espera la AIREF, y creo que siendo realistas de nuevo no podemos esperar nada distinto, pues como decía, lo grave es que incluso creciendo a altas tasas en el año 2021, incluso con un rebote bastante notable de la economía en el año 2021, nuestra deuda pública sobre el PIB seguiría aumentando un poquito más a finales de 2021 hasta prácticamente el 125% de deuda sobre PIB. Son porcentajes muy graves, son porcentajes muy inquietantes, porque recordemos que en el año 2012 España estuvo a punto de quebrar, estuvo a punto de suspender pagos con ratios de deuda pública sobre el PIB bastante inferiores. En aquel momento estábamos en torno a un 85% de deuda sobre PIB y pese a ello, como teníamos esa deuda y un déficit público muy alto, los mercados dejaron de financiarnos porque no se fiaban de nosotros, no confiaban en que pudiéramos pagar. Y de hecho, si no llega a ser
por el rescate encubierto que practicó el Banco Central Europeo en julio de 2012, España, como han reconocido los propios dirigentes del gobierno que estaban en aquel momento en la Moncloa, España habría quebrado. Por tanto, si estuvimos a punto de quebrar con un déficit público de en torno al 7% del PIB y una deuda pública del entorno del 85% del PIB, ¿qué nos sucederá con una deuda pública del 125% del PIB y con un déficit público por encima del 7% del PIB? Evidentemente, si dependiera solo de nosotros, España ya estaría en el desguace. ¿Por qué no está en el desguace? Porque de momento parece que los mecanismos de financiación interestatal dentro de la Unión Europea se mantienen. El Banco Central Europeo está comprando deuda pública, se ha habilitado el Fondo de Rescate Permanente y se ha invitado a los países en peor situación a que lo utilicen en estos momentos. Incluso, a través de las instituciones comunitarias, también se han habilitado líneas de financiación para empresas y para desempleados que transmiten la idea a los mercados de que dentro de la eurozona no va a haber enormes tensiones, ningún país va a dejar que otro país caiga. Sin embargo, para que estas expectativas se verifiquen, es decir, para que Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, de un modo o de otro, estén dispuestos a ayudar financieramente a países como España, como Italia o como Grecia, para que no se expongan directamente sin su aval, sin su apoyo, a unos mercados que desde luego les denegarían la financiación habida cuenta de su enorme deuda y de su persistente déficit. Para que esto siga siendo así, evidentemente el sur de Europa va a tener que asumir un compromiso de ajuste con el norte de Europa. Lo que no va a suceder, lo que en ningún caso va a pasar, es que España tenga un déficit público del 7, del 8% del PIB, una deuda pública del 125% del PIB y diga, bueno, yo me tumbo a la Bartola esperando a que los países del norte me sigan refinanciando, me sigan dando el dinero de sus contribuyentes, porque claro, mientras me lo den, yo no tengo absolutamente ningún problema. Pero evidentemente los países del norte no van a querer darlo indefinidamente, sino que están prestando este apoyo como un apoyo puente, es decir, durante un tiempo os ayudamos para que volváis a estabilizar vuestras cuentas, vuestras finanzas y para que os volváis en cierto modo autosuficientes, es decir, para que dejéis de depender de nosotros, para que nosotros dejemos de refinanciaros en unas condiciones que también son arriesgadas para nosotros. Pues bien, para que España pueda sanear sus cuentas, y esta será una exigencia que sin duda vendrá del norte de Europa, no hay otra forma que ir cuadrando progresivamente las cuentas, es decir, que reducir el déficit público, alcanzar el equilibrio presupuestario y a partir de ahí esperar a que la ratio de deuda sobre PIB vaya cayendo. Si dejamos de añadir nueva deuda y la economía sigue creciendo, deuda más o menos estabilizada, PIB expandiéndose, la ratio de deuda sobre PIB va cayendo, va reduciéndose, va virando hacia unas cifras que son más sostenibles, más manejables y más entendibles por los ahorradores internacionales que ahora mismo no se fiarían de España sin el apoyo explícito y también en parte implícito, porque no todo el apoyo real se ha explicitado por parte de Europa. Ahora bien, así las cosas, las cuestiones pasan a ser otras. En particular, creo que todos nos podemos plantear dos grandes preguntas. Primero, ¿cuál va a ser la magnitud del ajuste presupuestario que va a necesitar España para cuadrar, para sanear sus cuentas? Dos, ¿cuánto tiempo vamos a tardar, habida cuenta de lo anterior, en haber saneado plenamente nuestra situación financiera, en ser autosuficientes frente a los ahorradores internacionales? Pues bien, a estas dos cuestiones también ha respondido la AIREF en el informe que ha publicado esta semana y, de nuevo, la respuesta no es demasiado esperanzadora. En primer lugar, la AIREF pronostica que vamos a necesitar 10 años, una década, para alcanzar el equilibrio presupuestario. ¿De dónde sale este cálculo? Bueno, recordemos, hemos terminado 2019 con un déficit público del 2,8% del PIB.
vamos a terminar 2020 seguro con el déficit público más elevado de nuestra historia, por encima del 10% del PIB. Parte de este déficit público de 2020, sin embargo, es un déficit público artificial, fruto de la caída brutal del PIB y de algunos programas de gasto que van a desaparecer en el año 2021. En el año 2021 la economía ya habrá rebotado todo lo que pueda rebotar en el corto plazo y los programas de gasto más transitorios se habrán extinguido. Por tanto, el déficit público de 2021 es el déficit público de partida sobre el que hay que empezar a trabajar para alcanzar el equilibrio presupuestario. ¿Cuál será el déficit público según la IREF en 2021? El 8,5% del PIB. Si queremos eliminar, si queremos erradicar ese déficit público a lo largo de una década, ¿qué ajuste presupuestario al año vamos a necesitar? Pues bueno, un ajuste presupuestario de en torno a 1 punto del PIB por año, en concreto 0,9 puntos de PIB por año. 0,9 puntos de PIB por año durante 10 años, es decir, hasta 2030, 2031, eso implicaría reducir el déficit público del 8,5% del PIB hasta el 0%, es decir, el equilibrio presupuestario. ¿Es mucho un ajuste público de en torno a 1 punto del PIB al año? Bueno, pues es el mismo ajuste presupuestario que hemos venido experimentando desde el año 2012, el año en el que comienzan esos fortísimos ajustes, esas gravosísimas subidas de impuestos contra los que tantos han protestado. Por tanto, España va a necesitar otra década entera de ajustes presupuestarios para eliminar el déficit público que se habrá gestado a raíz de la crisis actual. Pero no pensemos que con esta supresión, con esta eliminación, con esta cuadratura del déficit público, habremos terminado de sanear la situación presupuestaria y financiera del Estado español. No es así. Como podemos ver en este gráfico, gracias al equilibrio presupuestario, conseguiremos más o menos estabilizar nuestra ratio de deuda pública sobre el PIB en el 120%. Pero si queremos regresar a ratios de deuda pública sobre el PIB similares a las que teníamos en el año 2019, es decir, el 95% del PIB, vamos a necesitar, según la IREF, otra década manteniendo el equilibrio presupuestario. Es decir, por resumir el calendario, entre 2020 y 2030 tenemos que acometer ajustes presupuestarios, ya sean recortes del gasto, ya sean subidas de impuestos, para ir reduciendo el déficit público hasta el equilibrio fiscal. Entre 2030 y 2040 vamos a tener que mantener ese déficit cero para conseguir que la deuda pública en el año 2040 se ubique de nuevo en el 95% del PIB. Por tanto, esta crisis va a implicar 2 décadas perdidas de ajuste, de equilibrio presupuestario. Nos va a costar 20 años sanear el desastre financiero, el desastre presupuestario que se está gestando en estos meses dentro de la economía española. Y evidentemente, en un periodo tan prolongado de tiempo, pueden suceder muchísimas cosas que desbaraten estos planes. Un primer problema puede ser: ¿los españoles van a tolerar, van a aceptar 20 años de renovada austeridad cuando ya decían que los últimos 10 años habían sido del todo insoportables y que no se podían volver a repetir jamás? Pues bien, si no lo soportan, no aplicaremos estos planes, Europa nos dejará caer y el desastre será mucho mayor. Segundo, también puede suceder que en 20 años vengan otras crisis económicas, otras crisis sanitarias, otros desastres naturales o no naturales que ahora mismo no podemos anticipar y que pueden requerir también de un aumento de la deuda pública. Por tanto, la situación de España va a ser de una enorme fragilidad durante 20 años. Incluso podríamos decir durante 30 años, porque no pensemos que una ratio de deuda sobre PIB del 95%, que es la que teníamos en 2019, es una ratio demasiado cómoda, demasiado segura.
De hecho, los tratados de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, requiere que los países tengan una ratio de deuda pública sobre PIB por debajo del 60%. Y España, como podemos ver en el gráfico del AIREF, no conseguiría rebajar su ratio de deuda pública sobre el PIB por debajo del 60% hasta pasado el año 2050. Es decir, 30 años para sanear verdaderamente nuestras cuentas, nuestra situación financiera. ¿Todo esto qué significa? Pues todo esto significa que nos tenemos que preparar, por un lado, para ajustes fortísimos, ya sean recortes del gasto que van a afectar a todo el mundo, también a pensionistas y a empleados públicos, que no duden de que en el futuro van a tener como poco congelaciones de sus salarios y congelaciones de sus pensiones, cuando no probablemente recortes o suspensiones en la reposición del personal público, no necesariamente este año o el año que viene, pero sí a lo largo de las próximas décadas, seguro. Y dos, también fuertes subidas de impuestos que nos van a afectar a todos. No es algo ni muchísimo menos que desee yo, al contrario, yo defendería y apoyaría recortes del gasto mucho más intensos que aquellos que se van a aprobar, pero seamos conscientes de cómo es la casta política, y la casta política prefiere no recortar el gasto y prefiere cargarnos a todos los ciudadanos con su propio agujero financiero a través de subidas de impuestos. Y por otro, preparémonos también para lo inesperado, y lo inesperado puede ser cualquier shock adicional que termine por destrozar la situación financiera de España. Shocks sociales, shocks económicos, shocks naturales, que puedan tumbar a una economía que durante 20 o 30 años va a estar en una posición de extrema fragilidad. Por consiguiente, no es nada descartable que en algún momento se termine rompiendo el euro como consecuencia de la incapacidad de la clase política española para sanear sus cuentas de manera armoniosa con el resto de Europa. En definitiva, este es el panorama, es un panorama verdaderamente aterrador, pero es el panorama que se ha venido gestando durante estos meses. Se dejó estallar absolutamente la pandemia y ahora pagamos las consecuencias, no solo, que también, por supuesto, en términos de vidas humanas, sino también en forma de pobreza y de miseria económica a largo plazo.